Bien, chiquillos, siguiendo con los temas de el route de eliminación, específicamente la parte urinaria, vamos a hablar ahora de la retención urinaria y algunos otros temas más, y vamos a ir cortando los videos para hacerlos más pequeños para que no se agoten tanto con todas las patologías de vías urinarias que nos quedan. Los indicadores de logro son los mismos de siempre, por lo tanto yo me voy a saltar eso y vamos a hablar de la epidemiología de la retención urinaria. Específicamente mucho mayor en el varón que en la mujer, y eso tiene que ver con las causas predisponentes de digamos que están asociadas a los trastornos masculinos, ¿ya? Tenemos principalmente las enfermedades de los órganos genitales masculinos, como la hipertrofia prostática, ¿no es cierto?, como el cáncer de próstata y otras más. Y tenemos otras enfermedades del sistema urinario, ¿no es cierto?, que pueden ser también como litiasis urinaria o adenomas, digamos, de vejiga o tumores, digamos, de la zona púbica. La definición de la retención aguda de orina, que en realidad nosotros más que hablar de aguda, hablamos de retención de orina en general, pero se llama aguda porque es un cuadro que aparece repentinamente, ¿ya? Por lo tanto, vamos a definirla como la imposibilidad de vaciar voluntariamente el contenido vesical por vía uretral. La retención crónica suele causar incontinencia por rebosamiento u orina residual, que esa es otra de las cosas que ya vimos cuando hablamos de la incontinencia urinaria por rebalse. Dentro de las causas vamos a tener causas obstructivas, causas inflamatorias, que se deben a infecciones, principalmente causas de tipo farmacológico y causas de origen neurológico. Las causas obstructivas en hombres se asocian más frecuente, como yo les decía, a la hiperplasia benigna prostática, o a la, a la hiperplasia prostática benigna, y en mujeres a menudo aparece en el contexto de una enfermedad ginecológica o útero en gestación o en retroversión. ¿Ya? Habitualmente cuando hay patologías de carácter inflamatorio de los anexos, se traduce en una obstrucción urinaria en las mujeres. Las causas farmacológicas tienen que ver con fármacos anticolinérgicos y antidepresivos tricíclicos que provocan, ¿no es cierto?, la retención por la disminución de la contracción del músculo detrusor de la vejiga. Y los fármacos simpático-miméticos causan la retención urinaria porque incrementan el tono alfa-adrenérgico de la próstata y el cuello de la vejiga. Por lo tanto, también mantienen, digamos, en tensión toda la parte del piso pélvico. Los antiinflamatorios no esteroides pueden producir la inhibición de la contracción del músculo detrusor mediado por la prostaglandina. Vamos a ver también las causas infecciosas e inflamatorias, ¿no es cierto? Y la causa infecciosa más común es la prostatitis aguda, que está producida frecuentemente por gérmenes gram negativos como la Escherichia coli y el Proteus. Las uretritis, ¿no es cierto?, que son infecciones del tracto urinario inferior o infecciones de transmisión sexual, pueden causar edema uretral con el resultado de retención urinaria, y el herpes genital puede producir también inflamación local y afección de los nervios sacros. O sea, ahí se produce todo lo que yo les comentaba de la anexitis. En mujeres, las lesiones vulvovaginales dolorosas y vulvovaginitis pueden causar edema uretral y micción dolorosa con un resultado de retención aguda. Las causas neurológicas son las menos frecuentes y ocurren principalmente por igual en hombres y en mujeres. Y tienen que ver con el normal funcionamiento de la vejiga y el tracto urinario, que depende de la interacción entre el sistema nervioso central, el autónomo y el periférico, ¿ya? Generalmente cuando hay algún tipo de interrupción de ese sistema debido a causas, por ejemplo, como enfermedades como el Parkinson u otras, o un accidente cerebrovascular, pueden originar una retención urinaria de causa neurológica.
Dentro de las causas de origen neurológica vamos a tener lesiones en el nervio periférico autonómico y las causas de esto pueden ser una neuropatía autónoma, una diabetes mellitus, un Guillain-Barré, un herpes zóster, la enfermedad de Lyme, la anemia perniciosa, la poliomielitis, la cirugía pélvica o un trauma de médula espinal, ¿no es cierto?, que produzca, ¿no es cierto?, una lesión en el nervio periférico autonómico. Desde el cerebro vamos a tener los accidentes cerebrovasculares, la conmoción cerebral, la esclerosis múltiple, las neoplasias, la hidrocefalia, la enfermedad de Parkinson, el síndrome de Shai-Drager. Y en el caso de la médula espinal, tenemos la discopatía intervertebral, el mielomeningocele, la esclerosis múltiple, la espina bífida oculta, el traumatismo, hematoma o absceso de médula espinal, la estenosis espinal y la enfermedad espinovascular. Dentro de las causas farmacológicas, y aquí voy a ampliar un poquito la lámina para que podamos revisarlo con mayor facilidad, vamos a tener los antiarrítmicos. Hay fármacos, ¿no es cierto?, que producen ciertos efectos que aumentan la retención urinaria, como los antiarrítmicos, como la disopiramida, la procainamida y la quinidina. Los anticolinérgicos como la atropina, la belladona, la diciclomina, la escopolamina, el flavoxato, la iosiamina, la omatropina y el bromuro de ipatropio. Y así ustedes van a tener en esta tabla, que si quieren la pueden encontrar en el Brunner, ya que es bastante completa, de todos los medicamentos que de alguna manera tenemos que estar valorando o considerando para evaluar la interacción farmacológica en esta retención urinaria. Dentro de los signos y síntomas son bastante claros y bastante simples de reconocer y tenemos la imposibilidad del vaciamiento de la vejiga en su totalidad. Tenemos la sensación de vejiga llena, ¿no es cierto?, de globo vesical, la micción frecuente de orina en pequeñas cantidades o disminución progresiva del chorro urinario, el malestar en el abdomen bajo y esfuerzo, ¿no es cierto?, un dolor intenso, y las ropas manchadas con orina también nos van a ayudar a determinar que existe un problema de retención. En la valoración vamos a considerar dentro de la anamnesis el consumo de tóxicos, alcohol, tabaco, opiáceos, ¿ya? Los antecedentes de retención urinaria, si es que en algún minuto se produjo alguna retención por alguna causa particular que nos pueda orientar, ¿no es cierto?, a el diagnóstico. Y tratamientos farmacológicos, tenemos que hacer una lista completa de todos los fármacos que toma esa persona y evaluar cuáles serían los que pudieran eventualmente estar causando esa retención. Diabetes mellitus como causa de la disfunción vesical, manipulación urológica u obstétrica reciente, cirugía reciente con anestesia epidural o raquidia, lesión medular o traumatismo pélvico, enfermedades de transmisión sexual que pueden provocar estenosis, síntomas de llenado de vaciado que pueden hacer pensar en una infección urinaria o en una hiperplasia benigna de próstata, dolor óseo y síndrome constitucional con pensar, ¿no es cierto? Ahí no es constitucional, es síndrome consuntivo, pensar en neoplasia de próstata, ¿ya? Se los voy a anotar el término porque es consuntivo, no constitucional, seguramente ahí el corrector consuntivo. ¿Ya? El síndrome consuntivo tiene que ver con una serie de signos y síntomas que generalmente están asociados a patologías de cáncer, a las neoplasias, donde vamos a tener disminución del peso, disminución de la masa muscular, disminución del apetito y en general aparece una pérdida de peso importante en los últimos 3 meses. ¿Ya? Ese es el síndrome consuntivo. Dentro del examen físico vamos a tener que palpar y hacer percusión abdominal y una vejiga con más de 150 ml de orina puede ser palpable y susceptible de percusión según el paciente. Tal como ustedes valoran, ¿no es cierto?, el globo vesical, cuando para instalar una sonda Foley o post-pabellón, van a hacer la misma exploración para evaluar esta retención urinaria. Valorar si la palpación suprapúbica provoca dolor y deseo miccional que orienta a la existencia de globo vesical de menor cantidad.
Descartar también algunas masas abdominales de otro tipo, como masas renales, neoplasias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la palpación del abdomen, ojalá por flancos o por cuadrantes, de la forma que a ustedes más les acomode, tiene que ser completa para poder determinar si es que hay eventualmente, ¿no es cierto?, signos que nos vayan a informar que estamos frente a una retención urinaria de carácter mecánico. La otra palpación que vamos a considerar y dentro de la anamnesis tenemos que considerar es el embarazo, ¿ya? Dentro de los exámenes vamos a tener un pool de exámenes bastante extenso y como primera instancia tratar de obtener una orina con sedimento y un urocultivo, una ecografía para visualizar, ¿no es cierto?, situaciones como traumatismo pélvico, como por ejemplo alguna masa que estuviera comprimiendo la salida de la orina, pero en pacientes que tengan antecedentes de traumatismo pélvico es mejor hacer una uretrografía retrógrada para descartar una lesión uretral, ¿no es cierto? Y eso tiene que hacerse con el paciente hospitalizado. Dentro del tratamiento, lo más importante es evaluar la cantidad o la magnitud de esa retención urinaria, ¿ya? Cuando existe imposibilidad miccional, o sea, cuando no se puede eliminar la orina de la vejiga, lo primero que debemos hacer es explorar la parte abdominopélvica y cuando hay una confirmación del globo vesical, se tiene que realizar un sondaje, ¿ya? Y para eso lo que vamos a hacer es hacer una sondeo vesical o en su defecto si hay una obstrucción a nivel de la uretra se tendrá que hacer un ingreso a través de sobre el hueso o sea, por vía suprapúbica, ¿no es cierto? Se hace por punción, ¿ya? Se evacúa la orina y se hace el estudio causal. O sea, hay que ver cuál es la dificultad que tiene ese paciente, por qué no puede orinar. Algunos exámenes que tenemos que tener presentes para el estudio diferencial son el de adenoma prostático, el de carcinoma prostático o hacer diagnóstico diferencial con estas, digamos, situaciones, la prostatitis aguda con algunos fármacos, si es que es una retención postoperatoria, si es que hay un embarazo y un posparto, si es que es de carácter neurológico o postcirugía correctora, ¿no es cierto?, de una digamos, de uréteres, ¿ya? Y algunas otras cosas que tenemos que tener presentes, puede ser una estenosis uretral, la esclerosis prepucial completa o fimosis, divertículos vesicales, procesos intraabdominales agudos como una apendicitis o una peritonitis propiamente tal, la hipervascularización peneana, valvas uretrales, posteriores y prolapso del ureterocele. Dentro del tratamiento vamos a realizar un sondeo vesical y a eso le vamos a llamar si la sonda de permanencia no debiera usarse más allá de 3 días, ¿ya? Lo ideal es que se utilice, ¿no es cierto?, una sonda por periodos cortos, si es que está en forma ambulatoria, y en el caso de un paciente hospitalizado, lo ideal es mantener la sonda hasta que se resuelva la causa subyacente de la retención urinaria, ¿ya? La hospitalización de estos pacientes se hace cuando hay sepsis, cuando hay una insuficiencia renal de por medio, ¿no es cierto?, que se puede producir con ¿cómo se llama esto?, con las retenciones urinarias de muchas horas de evolución, cuando hay sospecha de algún proceso maligno, como una neoplasia, y cuando hay compresión medular y en ancianos con eventos precipitantes, como por ejemplo neumonias o accidentes cerebrovasculares. El resto de los pacientes generalmente se trata de manera ambulatoria. El sondeo vesical está contraindicado para aquellos pacientes con prostatitis aguda, uretritis aguda, abscesos periuretrales, estenosis o rigidez uretral, ¿no es cierto? Y ahí en ese caso vamos a valorar individualmente porque a lo mejor ese paciente sí requiere algún sondeo específico o con una sonda particular, sospecha de rotura uretral traumática, alergia conocida a los anestésicos locales o a alguno de los componentes de la sonda.
¿Ya? Gracias a la tecnología, en este momento tenemos sondas de silicona que evitan, ¿no es cierto?, que esos pacientes que requieran sondas, porque la gran mayoría de las sondas son de látex o tienen compuestos de látex, para aquellos pacientes, digamos, que son alérgicos al látex, se usan este otro tipo de sondas con silicona o con algunos otros biopolímeros que son de un poquito más rigidez que se usan a nivel urológico. Dentro de las complicaciones de la retención urinaria vamos a tener la infección urinaria, la distensión vesical, el daño del músculo detrusor, la disfunción vesical, la hidronefrosis y la nefropatía crónica. Todas estas como consecuencias de esa retención urinaria prolongada. Dentro de los fármacos que se pueden utilizar, vamos a tener la neostigmina, que eso viene en una presentación de ampollas de 0,5 miligramos por ml o comprimidos de 15 miligramos. Y la idea es que se disminuya la capacidad de conducción, ¿no es cierto? Para evitar digamos, la hipercontractibilidad del músculo detrusor, ¿ya? Dentro de los cuidados de enfermería vamos a tener que controlar signos vitales con énfasis en el pulso y la respiración. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque la neostigmina es un medicamento que tiene un mecanismo a nivel central y que va a producir ciertos, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama esto? Reacciones adversas como trastornos de la acomodación, mareos, hipersecreción bronquial, espasmo laringio, bradicardia, hipersalivación, sudoración, incontinencia urinaria, diarrea, calambres abdominales y aumento del peristaltismo. Dentro del proceso enfermero, algunos diagnósticos de enfermería que ustedes pudieran emplear va a ser retención urinaria relacionado con obstrucción, manifestado por micciones en poca cantidad o diuresis por rebalse o como ustedes quieran plantearlo. Ya recuerden que sus diagnósticos de enfermería tienen que estar de acuerdo a su paciente. La disposición para mejorar la eliminación urinaria, la baja autoestima situacional, ¿no es cierto?, por toda esta situación que le está pasando al paciente, riesgo de infección y disconfort. Dentro de los objetivos vamos a ver cuál es nuestra causa y de acuerdo a eso vamos a establecer nuestro objetivo con un indicador de logro que sea medible y que además podamos fijar un tiempo prudente para la evaluación. Dentro de las actividades generales vamos a tener cateterización urinaria, cateterización intermitente, gestión de la eliminación urinaria, ya ahí podemos reentrenar esa vejiga si es que está con problemas, gestión del dolor y cuidado del catéter urinario. Pero dentro de las otras valoraciones u otras cosas que tenemos que realizar, tenemos que observar la fase, presencia de dolor, estado de ánimo, valorar la presencia del globo vesical, favorecer el vaciado vesical a través del sondeo, ¿no es cierto? Y ahí con todos los cuidados que ya conversamos, ¿no es cierto?, para el cateterismo urinario, registrar el vaciado vesical, registrar los egresos con énfasis en la cantidad de orina, hacer balance hídrico, ¿no es cierto?, hasta que de alguna manera se pueda también reentrenar la vejiga con pinzado de la sonda por cada 3 horas hasta que presente un deseo de orinar y pueda orinar de manera espontánea. La gestión de las interconsultas, como siempre yo les digo, va a depender de cada paciente que ustedes tengan delante. Otro tipo de intervenciones en términos de los otros RAU, vamos a tener una ingesta de líquidos adecuada y observar, ¿no es cierto?, qué pasa con ese balance hídrico, dentro de lo que es actividad de descanso, técnicas de relajación, vaciamiento de la vejiga antes de dormir, promocionar el autocuidado, la ingesta de fármacos y cuidados de la piel, cuidados del catéter vesical, autocateterismo vesical con una técnica limpia, aseo genital, educación, ¿no es cierto?, en relación a las complicaciones, el uso de fármacos, los horarios, la asistencia a controles, dentro de lo que es la disminución de la ansiedad, favorecer la escucha y el apoyo familiar. Con esto, chiquillos, estamos terminando lo que tiene que ver con la retención urinaria.